Hoy es un día de una enorme emoción. Están en las barras su hijo Rolly, están sus hermanos César y Artigas, sus sobrinos, está parte del Covizunca que Hederson supo fundar. Hay maestras de esa época. Está Marga, por una injusticia de la vida, no está su compañero, el Toto Núñez, que se nos fue hace bien poco y que compartió con Hederson militancia cooperativa, militancia sindical, prisión y lucha por esta escuela. Es una escuela que estuvo décadas para poder lograrse desde que la cooperativa, el Covizunca, decide donar 3.036 metros en principios de la década del 70. Hederson era arachán, su madre Edilia y su padre Julio Cardoso. Nació en Rincón de Suárez, en Freire Muerto. Hizo la escuela en la escuela rural, Cruz de Piedra. Su padre, picapedrero, él es el quinto de 11 hermanos, 9 varones y 2 mujeres. Su padre, picapedrero, tuvo un accidente laboral. Una esquirla de granito se le clavó en la mano, una infección mal curada, le quedó inhabilitada. Y fue una de las circunstancias que obligó a que muy temprano don Hederson saliera a buscar la changa. En la década del 30, él nació en el 21, julio del 21, se vincula a la obra Rincón del Bonete, en la presa Rione. Cuentan los que después compartieron con él que participar de esta obra es una obra muy particular. Eran ingenieros alemanes, presidenta, en la década del 30. Y algunos de los ingenieros tenían simpatías nazis. Es una obra muy particular. De hecho, cuando se inaugura la piedra fundamental de esta obra, hay un telegrama conjunto de Hitler saludando la inauguración de la obra y Terra, del año 36. Bueno, a Hederson le tocó participar en esta obra y vincularse bien temprano a las luchas sindicales. Fue un factor sustancial de la unidad de los trabajadores de la construcción. Sustancial. Esos años estuvieron marcados por la huelga del 35, la del 37 y la huelga del 39, de doloroso resultado, que expresó múltiples solidaridades. Se recuerda todavía cómo una agrupación de carnaval, los Patos Cabreros, donó parte de su recaudación en los tablados a la huelga del 39. Ya en la huelga del 37, la industria de la construcción había logrado la ley de la Liga de la Construcción, que permitía la participación del Estado en la regulación de los conflictos. Y don Hederson Cardoso fue un militante sindical tan importante que, habiendo distintos sindicatos de la construcción, post Consejo de Salario, le toca encabezar en el año 56 la lista 2, lista unitaria, a la caja 17 de asignaciones, donde el Zunca, que estaba en formación desde la conferencia del año 54 y preparando su congreso del año 58, la encabeza don Hederson Cardoso, y Agustín Pedrosa es suplente de esa lista sindical. Don Hederson Cardoso participa activamente del primer Congreso Unitario de la Construcción, que empieza el 9 de mayo de 1958 y termina el 11 de mayo, fecha que tomamos como fecha fundadora para la unidad de los trabajadores de la construcción, y es uno de los dirigentes sindicales más importantes. También fue edil departamental de Montevideo y suplente a diputado. En el año 62 participó en una lista donde
la misma línea que Atahualpa del Chiopo, don Hederson. Ahora, la historia de Hederson Cardoso es además emocionante porque es un factor de unidad del movimiento sindical con el movimiento cooperativo. Cuando se vota la ley de vivienda, la CNT la miró con desconfianza la ley de vivienda, porque era en el marco del gobierno de Pacheco, porque había medidas que apuntaban, anunciaban ya el congelamiento de salario. Y la mirada principal a la ley de vivienda fue una mirada crítica de distintas corrientes del movimiento sindical, de si esto era para distraer al movimiento sindical, mismo debate que de hecho existió entre las distintas corrientes del movimiento sindical cuando se estableció la ley de Consejo de Salario. Pero bueno, si algo hay que reconocerle a Hederson Cardoso es que aparte de un militante sindical de toda la vida, de un compañero de un enorme humanismo, sus hermanos recuerdan que cada quincena no faltaba el aporte económico de Hederson mientras estaba en la Rione para los hermanos. Cuando después se mudan a Aires Puros, la familia, lo mismo, en esta condición de dificultad en la que había transitado una familia numerosa. Hederson además era un compañero de una extraordinaria solidaridad. Estos días conversando con uno de sus hermanos en Las Barreras y en El Dorado, son muchas las viviendas en las que Hederson, antes de impulsar la iniciativa del Covizunca y de los Covizunca, de la que fue un compañero principal, y también a partir de la participación en las cooperativas de vivienda, de integrarse a la FUGBAN. Hederson fue militante de la FUGBAN, llegó a ser vicepresidente de la FUGBAN. Y la historia del Covizunca es la historia de don Hederson Cardoso. Hederson no terminó la escuela, presidenta, pero quizá por no haber terminado la escuela, su batalla principal es que el barrio tenía que tener una escuela. Integró todas las comisiones, de la primera a la última, que fueron a reclamar la posibilidad de escuela y jardín para la gurizada del Covizunca. En un momento vino un plano con una escuela mucho más pequeña que la prometida, y fue don Hederson Cardoso el que reclamaba la necesidad de que se cumplieran con los pliegos. Claro, vino la dictadura, con la dictadura la ilegalización de los sindicatos. En el año 74, un intento de la dictadura de liquidar la ley de aporte unificado del año 70. De hecho, la recortan. Hay aspectos de la ley de aporte unificado que fueron recortados, como el de la bolsa de trabajo. Es muy emocionante que el Sindicato de la Construcción acabe de lograr un acuerdo colectivo para promover bolsa de trabajo y registro de trabajadores, sobre todo para aprovechar la mano de obra local en el interior profundo, décadas después, recientemente. Pero bueno, a mediados del 74 se va contra la ley de aporte unificado, se la recorta con la 14411. Existen movilizaciones del Sindicato de la Construcción en septiembre y en octubre. La de octubre fue una huelga general, el 9 de octubre, en la que también el Covizunca tuvo mucho que ver. Los volantes de esa huelga general, de esa huelga, en el 74 salieron del Covizunca. Después de algunas detenciones, en un momento la dictadura lo persigue por actividades subversivas a Hederson. Y él logra demostrar que básicamente las reuniones en las que participaba eran reuniones de la cooperativa, eran reuniones legales. Después hay un allanamiento donde lo encuentran culpable de tener libros de izquierda. Y ahí lo llevan detenido, está en Punta Cana. Está 8 años preso Hederson Cardoso. Ahí también, en las barras, compañeros de celda de Hederson. 8 años preso por la dictadura por tener libros. Es emblemático que al momento de la liberación de Hederson Cardoso, se sostiene que él tuvo detenido en averiguaciones. 8 años en dictadura preso don Hederson Cardoso.
El día antes de salir se quiebra una pata. Ya se había quebrado una pierna en un accidente laboral, había tenido una fractura. El día antes de salir en un picado. Mal ligado la... En prisión, como muchos, la dictadura acá aplicó un proceso de encarcelamiento masivo. Hubo que soportar mucha barbarie. Ahora, quizá una de las formas más cruel de humillación que sufrió Henderson, según nos cuentan compañeros que compartieron prisión con él, es que de los primeros días que está preso lo mandan a limpiar el patio con una pala, de las de pie, y la pala estaba hecha con la placa del sindicato que la dictadura había ocupado y ocupó durante 10 años. Algunos compañeros recuerdan que fue de las pocas veces que lo vieron conmoverse en medio del horror. Cuentan los compañeros que estuvieron presos con Henderson que fue un puntal para la organización dentro de los calabozos, para organizar almacenes, para que lo poco que le llegaba a los presos repartirlos entre todos. Es que era un cooperativista pleno, cooperativista de vivienda, pero también cooperativista de producción. En el Covizunca se sabe que había una cooperativa de aberturas que armó el Arachán con otros para producir aberturas para esa cooperativa y para producir aberturas para otras cooperativas y desparramar solidaridad. Henderson sale de la cárcel ya veterano y sale y se vuelve a vincular a la militancia sindical en la etapa última del ProZunca, cuando el Zunca recupera el local, pero lo hace desde una actitud también conmovedora. Mucho se ha escrito del conflicto generacional entre las viejas generaciones sindicales y los nuevos militantes sindicales, los que se organizaron en la CEP, se organizaron en el PIT, jóvenes más inexperientes. Algunos están también acá arriba, como don Livio Rodríguez, que fue presidente del Zunca a la salida de la dictadura. Manuel se nos fue muy temprano, secretario general del Zunca a la salida de la dictadura. Pero en la reorganización del Zunca a la salida de la dictadura, lo que se recuerda de Henderson es que fue a dar una mano. Ayudó a constituir la comisión de vivienda del sindicato a la salida de la dictadura con otro que se nos fue muy temprano, don William Gracide, ayudarnos a armar programa y a militar en el barrio por la escuela. A volver a militar en el Covizunca por la escuela, por la vieja y querida escuela, a volver a integrarse a las comisiones, a volver a levantar viejas banderas. En su historia de militante por las cooperativas de vivienda es tratar de dar vuelta una consigna, una leyenda muy cruel que nos acompaña a los trabajadores de la construcción, que es: construimos palacio y vivimos en choza. Y vía fondo de vivienda de la construcción, vía formas cooperativas, vía pelea por el salario, lo que estás intentando es que esa consigna, que es a la vez una denuncia de una injusticia muy dura, se pueda revertir. Bueno, Henderson fue un maestro en construir caminos en esa dirección. Fue un maestro en construir caminos que ningún contrato laboral, ninguno, puede hacerte arriesgar la vida en el trabajo, ninguno. Y don Henderson, que supo tener un padre en discapacidad durante muchísimos años por un accidente de trabajo, también fue un maestro en luchar porque ganemos ese derecho tan básico de ir a trabajar y volver vivo. Henderson no vio la batalla de su sindicato en el año 2013 y 2014 por establecer normas que protejan la vida en el trabajo, que transformaron este país en un país que tenía 50.000 accidentes registrados por año en el Banco de Seguro de Estado, a un país que tiene la mitad de accidentes registrados. A un país que tenía 50 accidentes mortales por año, a un país que tiene la mitad de accidentes mortales por año. Pero déjeme pensar, Presidenta, que estaría muy orgulloso que la organización que supo fundar, es una organización que le dio continuidad a esas banderas. Don Henderson fue además
un actor principal en que el nomenclátor montevideano tenga una calle con el nombre de Agustín Pedrosa. Una calle que se vota en julio del 93, justo en medio de la huelga, de la construcción, la más grande de la historia, más grande todavía que la del 39. El negro Agustín fue el primer presidente del Zunca, compañero de militancia de don Hederson, seguramente junto con él uno de los dirigentes más importantes de la historia. Y el Covizunca y el Zunca se repartieron poder financiarle a la viuda de Agustín un residencial porque no tenía ni siquiera dónde vivir cuando murió. Esa es la historia de los militantes sindicales, de una ética monumental. Don Hederson muere en el año 2010, entonces no pudo ver, si bien la historia de solidaridad del Sindicato de la Construcción es larga, hay una placa en Fray Marcos que recuerda cómo en medio del temporal, décadas atrás, los trabajadores de la construcción fueron a poner el hombro, la reconstrucción del Teatro Galpón. En el medio de la crisis más espantosa, en el año 2001, ir a ayudar a reconstruir Migue, que estaba hecho pedazo, trabajadores desocupados poniendo el hombro, o Juanicó, junto con las Fuerzas Armadas, en el año 2002. Pero en el 2010 fundamos una brigada de trabajo solidario permanente, de todos los fines de semana. Y recién le pedía que me pasara a los compañeros escuelas en las que participa la brigada, en las que participó a reestructurar la brigada, solamente zona metropolitana del último tiempo, Escuela Rural 143, Escuela 68 Santa Lucía, Escuela 250 Emilio Frugoni, Escuela 323 del Espuro, Escuela 242 del Paso Arena, Escuela de Discapacidad Nuevo Horizonte haciendo los baños acá, Escuela 24 Barrio Bellavista, Escuela 32 de Canelones, Escuela 102 Juan Ibarburo, Escuela 41 República de Ecuador, Escuela 206 Alberto Alves, Escuela de Discapacidad 8 de Octubre y Jaime Civil, Escuela 20 en Avenida 8 de Octubre, Barrio La Unión, Escuela 190 Australia Pajas Blancas, Escuela 179 Tomás Berreta, UTU del Cerro Carlos María Ramírez y Portugal, Escuela 116 Santiago Vázquez, Escuela 177 y 337 Yugoslavia, Barrio Nuevo París, Escuela 332, Escuela 195 Humberto Sarrelli, Escuela 290 en Colón, Alfredo Citarrosa. Bueno, de memoria, la ampliación de la UTU de Nueva Palmira, además haciendo coleta de ladrillo y materiales. Uno cree que un militante de las características de don Hederson Cardoso estaría orgulloso de cómo se intenta tomar la posta en estas cosas, en mejorar las condiciones de vida, en que algunas que estaban hundidas en el fondo de la historia. Hay una historiadora amiga que me pasaba un petitorio de los trabajadores que estaban construyendo la fortaleza de Santa Teresa, por 1760 por ahí, reclamándole al virrey por los días que perdían por lluvia. Pero más acá, en el año 35 y 37 reclamaban los trabajadores por las horas perdidas, en el 40 por las 44 horas, que justamente se terminan de consagrar en el año 2010, muchas décadas después, el proceso de reducción de la jornada sin pérdida de salario. Y pensamos que estaría orgulloso de ser el primer sindicato, creo, de América Latina, que cada vez que muere un trabajador, cada trabajador de la construcción dona una hora para su familia y los gurises, porque cuando cae un compañero del andamio, la familia de alguna manera cae con él. Y Hederson, que defendió tanto la educación, debería estar orgulloso de que cada arranque del año se reparten 30.000 sedes útiles escolares para la gurizada, para inicio de clase. Y que hace 15 años empezamos a promover becas para los hijos de los trabajadores de la construcción que hacen estudios terciarios. Yo recuerdo que cuando empezamos esa discusión, muchos se burlaron de que iba a ser un beneficio sin beneficiarios, porque hay un prejuicio muy grande de que el obrero de la construcción, la doméstica y el rural parece que pueden servir para todo, pero para nada importante.
Y hoy se entregan 2.000 becas por acuerdo bipartito, financiadas por trabajadores de la construcción y empresarios de la construcción, a hijos de trabajadores de la construcción que están haciendo estudios terciarios. Y muchos años antes de que empezara el plan Ceibal empezaron los cursos de computación también para la gurizada de los trabajadores de la construcción. Y pasan por año 8.000 gurises por arreglo odontológico gratuito, poniendo el hombro. En general, estos temas no ocupan la tapa de los diarios, no son noticias. Y desde la década del 90 que hay acuerdos que tienen que ver con la productividad y con la formación profesional. Y tiene la tripartita de seguridad más antigua de América Latina y la primera estructura de evaluación de tareas para asociar el trabajo a la dignidad. Y eso, Presidenta, se le debe, entre otras cosas, a compañeros como don Henderson Cardoso, que dedicó una vida a los demás. La dedicó en su cooperativa, la dedicó fundando esa cooperativa y uniendo esa cooperativa al conjunto del movimiento sindical y siendo parte integrante del movimiento cooperativo. Hay anécdotas de don Henderson Cardoso que emocionan. Cuando él cae preso era vicepresidente de FUBAN. Era vicepresidente de FUBAN. Y lo que decide en ese momento, en vez de ampararse en ser vicepresidente de FUBAN, es renunciar a la FUBAN para que la FUBAN no tuviera problemas. Para que no tuviera problemas desde el punto de vista de su legalidad. Son historias demasiado porque le encontraron libros. O sea, él tuvo 8 años preso porque le encontraron libros. Un militante social y sindical que sirve, señora Presidenta, para mirarse de ejemplo por su compromiso, por su inteligencia, por su modestia, por su firmeza, por su profundo humanismo, porque es obvio que la tarea de la lucha social y sindical implica renuncias enormes, muchísimo tiempo puesto en función de los demás. Pero de alguna forma creemos que militantes como don Henderson Cardoso, yo creo que es la primera vez en Uruguay, la primera de todas, en que una escuela tiene el nombre de un trabajador de la construcción. Nosotros muchas veces ironizamos que hacemos las grandes obras y somos los que no estamos en la foto el día de la inauguración. En la foto puede estar el inversionista, puede estar el gobernante del color que sea, puede estar el arquitecto. Ahora, en general, el que rompió las cartas con las manos, el que hizo los pozos, el que dobló el hierro, el que armó los encofrados, el que cosió las vigas, que subió los tabiques, el que arriesgó su vida en el andamio, el que hizo la instalación, en general nunca aparece a la hora de la obra. En este caso, es muy emocionante para la familia de la construcción, es muy emocionante para la familia de FUBAN, es muy emocionante para la comunidad educativa. Yo sé que hoy le estamos poniendo el nombre de Henderson Cardoso, pero ya lo tiene. Hace un par de años hacían dibujos los gurises de la escuela dedicados a los 100 años de Henderson, porque todo el mundo sabe en el barrio que esa escuela está ahí, porque se la puso al hombro durante años, porque la peleó con una firmeza inquebrantable, y la peleó desde un lugar, de ser un humilde obrero del interior que no la pudo terminar en sus pagos y que vino a luchar por su familia colgado un andamio con su oficio de carpintero, que lo unió a los demás después para pensar que la acción colectiva es la que construye derechos. Y si uno mira la larga historia desde la Caja de Auxilio para acá, vaya si tenemos para reivindicar que la acción colectiva es fundamental a la hora de construir una sociedad más justa. El homenaje este es un homenaje, creo, a todos los compañeros de la construcción, a los primeros inmigrantes que trajeron los oficios, a los que fundaron los primeros sindicatos, a los que encontraron los caminos de la unidad, a los que enfrentaron la dictadura, a los que pagaron el precio más alto. Es difícil no mencionar hoy a Luis Batalla, a Arpino Vega, a Acuña, a Piterle, a Omar Paita, a Gelós Bonilla, a Modesto Quiñones, compañeros todos que entregaron su vida en el marco de la dictadura. Es muy difícil no mencionar hoy a Machado,
que la hija está arriba y está haciendo un libro de homenaje a su padre, que perdió la vida en una racia en el año 89, joven obrero de la construcción, a esa larga historia que de alguna forma compromete. Es muy difícil hoy no recordar la gesta del movimiento cooperativo de vivienda, la pelea de Fugan por la intersocial, la huelga de pagos, la juntada de firmas contra la ley que intentaba reglamentar el movimiento cooperativo, la forja del 1 de mayo del 83, del Río de Libertad. Es muy difícil no pensar en gestas heroicas que hacen que uno se reconcilie con la humanidad. Brecht decía, y termino, Presidenta, Brecht decía que es humana la injusticia. Está bien, pero que mucho más humana que la injusticia es la lucha contra la injusticia. Y ejemplos de vida como el de Henderson Cardoso ayudan a aferrarse a que es posible construir una sociedad mucho más justa, más humana y más igualitaria. Salud, Presidente.